Bienvenidos. El día de hoy hablaremos acerca del artículo de neurodinámica y electrólisis percutánea intracelular en el tratamiento para el túnel carpiano. Dentro de las primeras conclusiones, podemos decir, o tomando en cuenta los factores de riesgo, los cuales suponen la aparición de estos síntomas del síndrome de túnel carpiano. Se encuentra con más frecuencia en aquella población laboral, debido al aumento de presión dentro del túnel carpiano. Estos se suman los movimientos de carga excesiva en el miembro superior, así como en la resistencia en los dedos. También dentro de los estudios de diagnóstico, los estudios neurofisiológicos, se hace una comparación de población que tuvo una lesión del nervio mediano y otra que no. Se concluye que la parestesia del miembro superior está presente en ambos grupos, pero a nivel del hombro solo percibieron molestia aquellos que no tenían dañado el nervio mediano, en comparación al otro grupo. Además, otro punto, se concluye que la prueba más eficaz para el diagnóstico del síndrome de túnel carpiano son los estudios psicográficos en comparación a otros estudios computarizados, como por ejemplo los estudios electrofisiológicos, los cuales no permiten la visualización de un estadio grave de síndrome de túnel carpiano. En contraste, los estudios ecográficos permiten observar patologías de tejidos blandos, como por ejemplo tendones, neuropatías o lesiones. Otro punto sería la aplicación de agentes físicos y medios rehabilitadores, como los ejercicios, para la eficacia en la mejora funcional del paciente. Hay estudios que demuestran la eficacia del ultrasonido para disminuir el dolor de forma subjetiva. Por último, se hacen comparaciones de los dos métodos en el artículo presentado, pero no hay una escasa bibliografía en cuanto a temas de los temas tratados. Por eso es necesaria fomentar la investigación en el ámbito de la fisioterapia invasiva. Gracias. Bueno, otras conclusiones que se pueden tomar en punto sería la incidencia de este síndrome. Según el artículo tomado, la incidencia sería dentro de 50 casos por cada 1000 individuos de población general, pero comparándolo con una investigación que hizo José Roel Valer, se declaró que 4,2 casos se iban a dar por cada 100.000 trabajadores. Esto muestra que hay una prevalencia de 2,5 entre habitantes en población. Y también nos da una conclusión aparte, que es que los factores de riesgo son frecuentemente referidos a la realización de movimientos que se va a realizar. Mi segunda conclusión se podría dar en tener cuenta la variabilidad anatómica del nervio. Es de suma importancia para nosotros como fisioterapeutas, debido a que nos va a beneficiar en tanto en la situación de la evaluación como en el plan de tratamiento que vayamos a tener. Es base fundamental para nuestra práctica clínica. Otro punto hay que tener en cuenta es sobre los estudios de electrofisiológicos como herramienta para nosotros poder diagnosticar un síndrome de túnel carpiano. Dados de que estos en esta investigación han dado falsos positivos y falsos negativos, es decir, que se han dado entre un 16% y un 34% de casos no concluyentes. Así que se comparó con una investigación que hablaba sobre los
efectos electrofisiológicos, que lo realizó González Roy. Este habla que la mayoría de casos fueron con resultados completamente negativos, por lo cual se desestimó que estos estudios puedan ayudar a diagnosticar un síndrome de túnel carpiano. Otro punto sería lo que es la neurodinamia o neurodinamica, que va a ser una herramienta en lo que es la fisioterapia. Dentro de esta está la neurodinamia está dentro de lo que es terapia manual, que se va a basar en la secuenciación de movimientos corporales, movilizando así el sistema nervioso periférico. Esta muestra bastante eficacia en esta investigación, pero comparada con una investigación que realizó Yara Quintanilla, muestra de que su eficacia lo pone como un tanto moderada, tanto que no da resultados esperados, pero sí muestra algunos beneficios para los pacientes. Mi último punto en sí sería que se necesita tal cual investigación sobre el campo de en el mismo campo de la fisioterapia para este tipo de patologías, porque se conoce lo básico y se puede llegar a un camino bastante amplio de investigación, aparte de que hay ciertas limitaciones para realizar algún tipo de plan de tratamiento o evaluación para tipo de patologías. Bueno, siguiendo con las conclusiones, tenemos el caso presente de una mujer de 8 meses de evolución de enfermedad, en el que solo se aplicó la electrólisis percutánea y se trabajó alrededor de 3 veces por semana, donde se presentó mejoría al aplicar esta solución que nos brindaron. Como segundo punto tendríamos que el estudio menciona que no se basó en una base fisiológica, dándonos en qué pensar. Si es que no tenemos un antecedente, ¿cómo podemos aplicar este tratamiento? Citando un artículo, mencionamos que en el campo de la salud, más que todo, se debe basar sí o sí la fisiología, ya que nos plantean el caso de un fármaco que en un principio ha de ser creado, luego tratado posiblemente en animales, en grupos pequeños, y luego recién puede distribuirse. Lo mismo se atribuye a estos tratamientos terapéuticos, ya que no podemos basarnos en algo porque sí, y punto. Como punto 3, tendría que utilizó una escala de EVA, algo común, en el que otros autores tratan de utilizar la tabla de West, que divide el trabajo en 3 puntos. El primero, en el que el paciente expresa su dolor. El segundo, en cómo su entorno, su familia, sus amigos, sienten cómo está el paciente. Y el tercer punto de esta ficha, cómo el paciente desarrolla sus actividades visto desde nuestro punto, cosa que tendríamos una evaluación más completa del paciente y no una simple referencia de una escala de EVA. Como cuarto punto, menciona que la población ha sido dividida solo en dos, que la primera porción de la población ha sido tratada con un método convencional, el cual puede incluir electroterapia, ultrasonido, entre otros, mientras que el segundo grupo ha aplicado el método que mencionan. Pero basándonos en trabajos estadísticos, en sí en la metodología que se ha de manejar, podemos concluir que un mejor trabajo, tomando en cuenta que no tiene bases fisiológicas, hubiera sido dividir la población en cuatro sectores. La primera, que solo se basa en la electrólisis, la segunda en la neurodinamia, la tercera, mixto, combinando ambos, que se atribuye al tratamiento, y la tercera con el método convencional, para ver cómo de manera independiente cada uno trabaja sobre las personas, y así ver si es que juntas, simplemente una de ellas no realiza un trabajo de tipo placebo. Y como último punto, tendría, al igual que mi compañera, enfatizando más que todo en el campo que abre el descubrimiento de nuevos métodos, ya que en este caso estamos involucrando uno que incluso puede llevar a trabajar con ecografías y otras, pero siempre teniendo en cuenta las bases, como ya mencioné, para poder trabajar. Ya. Ese 2
Continuando con las conclusiones obtenidas del artículo anteriormente presentado, llegamos a las siguientes conclusiones. Ya. Continuando con las conclusiones anteriormente dadas respecto al artículo antes presentado. Pero apaga tu micrófono. Continuando con las conclusiones anteriormente dadas en el artículo presentado, tenemos que el diagnóstico del síndrome de túnel carpiano va a plantear una dificultad diagnóstica. Esto debido a que no existe ninguna prueba diagnóstica que determine inequívocamente la presencia de esta patología. Es decir, que el diagnóstico va a pasar tanto por la historia clínica, el uso de cuestionarios y electromiogramas. Pero juntando todo esto no nos da la certeza, no nos da un diagnóstico 100% seguro respecto a la patología. Como siguiente punto vamos a tener que, como algunos autores han clasificado el síndrome de túnel carpiano en diferentes etapas, en 6 etapas como lo plantea Bland, en la etapa del síndrome de túnel carpiano avanzada, se explica que en esa etapa la descomprensión quirúrgica del techo del túnel carpiano no obtiene buenos resultados. Pero existen estudios realizados en el año 2013 donde plantean que durante 2 años la evolución electrofisiológica de los sujetos que habían sido sometidos a ese tipo de cirugía habían tenido en el primer año una mejoría en el 6.3% en su síndrome de túnel carpiano avanzado leve. Y a los 2 años, este porcentaje no solo se duplicó un poco más, sino que a los 2 años el porcentaje ascendió a 25%. Continuando con la clasificación, también se llega a la siguiente conclusión, que es que el síndrome del túnel carpiano grave, existen diferentes tipos de pruebas de diagnóstico. Sin embargo, hay algún tipo de prueba de diagnóstico que con relación al examen clínico que realizan los profesionales de la salud, va a haber un porcentaje de falsos positivos y negativos. Esto nos lleva a la conclusión de que aplicar este tipo de prueba de diagnóstico no sería ético hacia el paciente, y ni tampoco quedarse solo con esta prueba, por lo que se debe dar a la misma importancia tanto al examen clínico como a la historia clínica, añadiéndole también la ejecución de dicha prueba. Y en el examen ecográfico que se presentó en el artículo, se nombra que se observaron principalmente 3 tipos de parámetros para determinar si el paciente tenía el síndrome de túnel carpiano, siendo el de más importancia el de área de la sección transversal del nervio mediano, que se calcula en 2 pasos. En primer lugar, se va a trazar una línea longitudinal del nervio con el transductor, y en segundo lugar, se va a calcular la longitud de anteroposterior con otros 2 parámetros que va a ser la comprensión del nervio mediano y el aumento del flujo sanguíneo, que también se puede observar mediante la prueba de Doppler. Algunos exámenes que se aplicaron como la resonancia magnética son de los más satisfactorios, debido a que la buena visualización de los tejidos blandos, la inclinación del ligamento transverso del carpo y del área de la sección transversal del nervio mediano, lo hace una buena herramienta de diagnóstico. Sin embargo, la gran desventaja principal que tiene este tipo de exámenes es su alto precio económico y su poca accesibilidad hacia los pacientes. Aunque también se menciona que no da información acerca de la conducción nerviosa del nervio mediano, pero se recomienda hacer todo este tipo de pruebas para aquellos pacientes que ya tengan un diagnóstico del síndrome del túnel carpiano grave o de larga duración, ya que la resonancia magnética nos ayuda a señalar el punto exacto de comprensión del nervio mediano. Y bueno, sin más que decir, nos despedimos. Ya saben, la referencia bibliográfica de este video la pueden encontrar en la caja de comentarios. Y eso sería todo. Hasta luego.